ya a lo que es la interpretación y correlación de pruebas de laboratorio. ¿Por qué interpretación y correlación? No es lo mismo interpretar y no es lo mismo correlacionar. Por ejemplo, imaginemos, todos saben leer, si le ponemos a un contador o un abogado a leer una citometría, la puede leer, sin ningún problema la puede leer. El problema no es que la sepa leer, sino es si la sabe interpretar. Entonces ustedes ahorita, por ejemplo, si yo les pongo una citometría, como es el ejemplo que les acabo de dar, ¿la pueden leer? Sí. ¿La saben interpretar? No. ¿Por qué? Porque necesitan ciertas bases y ciertos fundamentos para poderla interpretar de manera correcta. Y la siguiente fase sería, ¿la saben correlacionar? Menos. ¿Por qué? Porque necesitamos saber que de los resultados de esa prueba, cómo lo relaciono con otras pruebas para poder ver si hay congruencia con lo que estoy pensando. ¿Sí se entiende? La siguiente, por favor. Bueno, la clínica y el laboratorio son una relación inseparable. Se consideran las pruebas de laboratorio como una extensión del examen físico. ¿Sí? No deben ser interpretadas de manera aislada, sino en el contexto del paciente. ¿Sí? Siempre es importante en la interpretación de lo que vamos a hacer el contexto. Por ejemplo, ¿de dónde viene? Porque a lo mejor hay una enfermedad endémica de la zona que viene y eso ya nos va a hacer sospechar. Por ejemplo, tiene fiebres intermitentes. ¿Puedo sospechar que es paludismo? Solo por la región de donde viene. Entonces, es parte del contexto en el que yo tengo que trabajar. La epidemiología también jugaría un papel muy importante en esto, ¿no? Entonces, el contexto es importantísimo para la interpretación. Otro ejemplo, imaginemos que alguien, hablando del contexto, tiene una hemoglobina de 18. Una hemoglobina de 18 es una hemoglobina alta. Sabemos que es aproximadamente entre 12 y 16 lo que se maneja como valores normales de hemoglobina. Oiga, usted está sanote porque tiene una hemoglobina alta. Sucede que el señor o la dama fuma y tiene una hemoglobina alta porque tiene hemoglobina de fumador. Pero como no le preguntamos, vamos a interpretar de que está sano porque tiene una hemoglobina alta. Y no necesariamente. El contexto no lo tenemos completo. Al no saber que era fumador, estamos dando que tiene una hemoglobina alta como una interpretación de que está sano, cuando en realidad es un dato que nos está haciendo tener un falso diagnóstico. ¿Por qué? Porque el contexto no lo tenemos completo. ¿Sí se entiende? En el mismo ejemplo, si tenemos a alguien, por ejemplo, de Tonalá o Arriaga, Puerto Arista, 0 metros sobre el nivel del mar, y San Cristóbal, ¿cuánto está? ¿2.000 metros? Pongamos que está a 2.000 metros San Cristóbal. ¿Dónde hay más oxígeno y dónde hay menos oxígeno? A nivel del mar hay más oxígeno y si en el caso, en el ejemplo fuera San Cristóbal, habría menos oxígeno. ¿Dónde se requiere más hemoglobina? ¿Por qué? Porque hay menos oxígeno, requerimos más hemoglobina. Entonces, eso también es un indicador en dónde estamos. Puede ser que haya una hemoglobina alta, sí, pero por la zona donde esta persona vive hay poco oxígeno y entonces eso hace que tenga una hemoglobina más alta. A lo mejor este paciente tiene una hemoglobina baja, pero no necesariamente es porque tenga un problema, no que tenga una anemia. Simple y sencillamente la zona donde él vive es abundante en oxígeno y entonces no requiere tanta hemoglobina. Entonces esos son algunos aspectos muy triviales, pero que a veces se nos pasa considerar a la hora que interpretamos. Bueno, además no es necesario memorizar valores. Casi siempre todas las pruebas van a tener el valor de referencia al lado. ¿Sí? O sea, ¿cuáles son los valores de colesterol, de triglicéridos, de hemoglobina, de glucosa? Pues sería demasiado que tendrían que saber. No es necesario que lo memoricen. Pero sí tenemos que entender los patrones, ¿no? ¿Sí? ¿Hacia dónde van? ¿Cuál es más o menos la referencia con la que nos debemos ubicar y saber, pues, leer los valores de referencia? ¿Ya que sí? Vamos a tener siempre en una prueba 3 fases: la fase preanalítica, la analítica y la posanalítica. ¿Sí?
todas en ellas va a haber ciertas consideraciones que se tienen que tomar en cuenta. Por ejemplo, la importancia del antes es que hay que tomar la muestra correcta. Por ejemplo, hay que decirle al paciente, va a tomarse una muestra de sangre en ayunas. ¿Por qué? Porque si no va a salir el suelo lipémico y entonces va a interferir con la prueba. Pero fíjense qué importancia de esto. Llega al laboratorio y la muestra sale lipémica. Y le dicen, oiga, pero ¿usted fue en ayunas a hacerse la prueba? Sí. Pero es que la muestra salió muy lipémica. Ah, bueno, es que yo en la mañana tomo café con pan y ya después desayuno. O sea, no es su desayuno, o sea, pero entonces, en el contexto que hablábamos hace rato, hay que decirle, ayuno es ayuno, ni café con pan. Sí. Pero si no se lo sabemos decir al paciente, entonces desde ahí ya tenemos errores para la toma de muestra. ¿Por qué? Porque el paciente no va a saber. Por ejemplo, sospechamos que una persona, en el caso de una dama, tiene una infección en vías urinarias. ¿Sí? ¿Cómo le decimos que tome la muestra? Hay una técnica que se llama técnica del chorro medio. ¿Sí? ¿Cómo le decimos que tiene que ir al baño la primera orina de la mañana, pero primero tiene que dejar que salga el primer chorrito y después del primer chorrito, que es el que va a lavar, va a arrastrar los microorganismos que pueden estar en el conducto y en la superficie, y entonces después de ese primer chorrito, de un segundo chorrito, de ahí van a tomar la muestra. ¿Sí? Pero tenemos que ser claros y debemos también ser muy claros al hablar, no usando tecnicismos. ¿Sí? Porque si no, desde el principio la muestra va a estar mal tomada. El recipiente y conservación, muchas veces en casa, por ejemplo en el caso de la orina, ya a veces el laboratorio les da los recipientes, pero si no, imagínense que sea una zona rural, le tienen que decir, miren, un frasquito de vidrio que tenga con tapa, lo va a hervir, ¿sí? Lo va a dejar que se seque bien y en ese va a traer su muestra de orina. ¿Sí? Pero además, si no le dicen la cantidad, ha pasado que trae todo lo que orinó, ¿no? Trae como 1 litro porque le dijeron que era la muestra de orina y él trajo todo lo que orinó. Nadie le dijo que nada más era un poquito. Lo mismo pasa con las muestras de copro. Nadie les dice que es solo una muestra como el tamaño de una almendra. Digo, si fuera sólido, ¿no? O si es líquida, las heces, bueno, pues nada más es un poquito. Hay gente que trae unos tarros de mayonesa. No, pero es culpa de ellos. No les explicaron bien en la fase preanalítica cómo debían preparar la muestra, cómo debía ser el recipiente, cómo debía transportarse, también eso es importante, cuántas horas tienen para que llegue al laboratorio y la muestra se procese, porque a lo mejor se tomaron la muestra hoy, pero van a llevarla hasta mañana porque hoy ya no tuvieron tiempo. ¿Será que está influyendo eso en el resultado? Por supuesto que sí, ¿no? Entonces, todo eso es en la fase preanalítica que hay que explicarle bien al paciente cómo tiene que ser. Llegamos a la fase analítica y entonces tenemos que ver qué tan confiable es una prueba. Los valores de referencia son universales, ¿por qué varían? ¿Sí? ¿Será que es lo mismo un chiapaneco que un sueco? El genotipo y el fenotipo está influyendo. O sea, todo eso lo tenemos que considerar y hablábamos del contexto, ¿se acuerdan? Entonces, bueno, incluso sabemos que, por ejemplo, para muchos resultados, el sexo está influyendo. Entonces dicen, para hombres son tales valores, para mujeres son tales valores. Y además, en algunas pruebas está para niños, para adultos y para adultos mayores. ¿Sí? Entonces, todo eso también tenemos que estar bien sabidos de esto, ¿no? De los valores de referencia y cómo usarlos y cómo interpretarlos.
Ahora, hay algo que es bien importante, por ejemplo, la sensibilidad y la especificidad. Llevaron bioestadística, ¿les explicaron qué es eso? No. ¿Alguien tiene alguna idea qué es la sensibilidad y la especificidad? En el aspecto clínico, obviamente. ¿No? Bueno, les voy a poner un ejemplo. Cierta dama sospecha que está embarazada y va a hacerse una prueba. Hay dos opciones: la muestra en sangre y la muestra en orina. ¿Cuál es más sensible y cuál es más específica y por qué? En el caso de la jefa de grupo, ¿qué prueba se haría y por qué? La de sangre. ¿Por qué haría la de sangre? Porque según yo es más precisa, más segura. Más precisa, más segura. Pero yo nada más le hablé de términos de sensibilidad y especificidad. Bien, la sensibilidad tiene que ver con la capacidad que tiene la prueba para detectar pequeñas cantidades de lo que estamos evaluando. En este caso, imaginemos que es la gonadotropina coriónica. Para que la gonadotropina coriónica pase a orina, tiene que alcanzar cierta concentración en sangre para poder pasar el dintel renal y empezar a ser orinada. ¿Sí? Es decir, que tiene que tener un aumento en la concentración para que pueda ser orinada y entonces pueda ser detectada en la muestra de orina. Si todavía no hemos alcanzado esa concentración en sangre, no va a aparecer en orina. ¿Sí? Entonces la sensibilidad tiene que ver con la capacidad de detectar pequeñas cantidades. ¿Por qué la de sangre es más sensible? Porque no necesita tener concentraciones tan elevadas. La de orina necesita concentraciones más elevadas de gonadotropina para poder ser detectada. Entonces la sensibilidad en este caso está directamente relacionada con la cantidad. A menor cantidad del metabolito que estemos buscando que sea capaz de detectar, la prueba es más sensible. Y a mayor cantidad de metabolito que necesite para poder que necesita la prueba para detectarlo, es menos sensible. Ahora, la especificidad tiene que ver con que no confunda un metabolito con otro. Por ejemplo, la jefa de grupo tiene ciertas características y a lo mejor se parece a su compañera. Y yo vengo y cada vez que vengo las confundo porque se parecen. ¿Sí? Esa confusión de mi parte, ¿sí?, habla de que yo no soy específico, no soy capaz de distinguir con precisión una molécula de la otra. Entonces, mientras más específico sea, quiere decir que es capaz de reconocer a la molécula con la que tiene que identificar y no a otra parecida, no a su prima, no a su hermana, no a la que sepa. Incluso pueden ser gemelas, pero si es altamente específica, ni siendo gemelas, las va a confundir. A mayor especificidad, mayor capacidad de detectar al metabolito que está buscando. O a mayor especificidad, menos confusión en la búsqueda del metabolito. ¿Sí se entiende? Médicos de este lado, barrenadores. Bueno, al menos algo aprendieron hoy, por si necesitan hacerse una prueba de embarazo. Ya saben por qué tienen que hacerse la prueba en sangre, ¿no? Bueno, queda claro entonces la especificidad y la sensibilidad. Muy bien. Entonces, esta es qué detecta la prueba y qué tan precisa es. ¿Qué cantidad es capaz de detectar? Habla de la sensibilidad. Y qué tan específico es, tiene que ver con la capacidad de no confundir al metabolito con otro, o a la molécula con otro. Muy bien. La fase posanalítica, la interpretación final. Primero, necesitamos interpretar el resultado. ¿Sí? Por ejemplo, una hemoglobina de 12, en el ejemplo que poníamos. A ver, 12, no sé 12 si es bueno o es malo, pero a ver los valores de referencia. Me dicen que de 12 a 16, está normal, porque está dentro del límite. ¿Ok? Esa sería la interpretación.
Pero, después de la interpretación, tengo que hablar de la correlación clínica. Bueno, dice que está normal, pero yo la veo itérica, yo la veo, o sea, yo estaba sospechando que era una anemia, pero el indicador de la prueba de hemoglobina no me arroja que esté anémica. ¿Sí me explico? Es decir, cómo una serie de datos se tienen que ir correlacionando para poder establecer un diagnóstico. ¿Sí? Continuamos. Entonces, la parte que a veces se me dificulta más es la de correlación. ¿Sí? Donde tampoco tenemos ese entrenamiento. La correlación es el proceso mental de conectar los puntos. Consiste en enlazar un resultado con otros resultados. De laboratorio con la información clínica del paciente llegar a una conclusión lógica. Es decir, hay lógica en los resultados que estamos obteniendo. Si refuerzan un diagnóstico o incluso se están contradiciendo los resultados. ¿Sí? Eso sería estar estableciendo esa correlación. Algo que tenemos que tomar en cuenta es que una prueba rara vez da un diagnóstico definitivo por sí sola. Es decir, difícilmente con una sola prueba ustedes van a poder establecer un diagnóstico. ¿Sí? Una prueba solo es un refuerzo o un dato más dentro del contexto de lo que ustedes están trabajando. Los resultados se complementan y se validan entre sí los resultados. ¿Sí? Un solo resultado aislado no les va a servir de mucho. Y la tendencia es más importante que un solo valor. ¿Sí? Un solo valor aislado de cualquier prueba es poco confiable. ¿Sí? Continuamos. Aquí tenemos un ejemplo práctico para calentar motores. Que vayan, miren. Tenemos resultados. La glucosa en ayuna está elevada, tiene 160 miligramos por decilitro, está elevada. ¿Podemos establecer que tiene diabetes? No. Todavía no, ¿verdad? Todavía no. Entonces, la correlación sería con la hemoglobina glicosilada para saber si la elevación es crónica, es decir, la hemoglobina glicosilada está midiendo si durante cierto tiempo ha tenido elevada la glucosa. Y obviamente el estado clínico del paciente, si tiene, por ejemplo, sed excesiva, micción frecuente, los síntomas que presenta una diabetes. En dado caso, voy a relacionar este resultado con el estado clínico del paciente. Si lo mando a confirmar con una hemoglobina glicosilada, ahora sí voy a poder correlacionar estos tres datos para poder establecer un diagnóstico de diabetes. Antes no podría. Si se dan cuenta, si yo me hubiera quedado aquí nada más, yo solo puedo decir que tiene la glucosa elevada, pero no puedo establecer un diagnóstico de diabetes. ¿Sí se entiende? Muy bien.